Para Madison, de 16 años, el silencio era el sonido más terrible del mundo. Estaba sentada en su silla de ruedas junto al gran ventanal del Riverside Diner mientras el sol de la mañana inundaba su mesa con un cálido resplandor meloso. Más allá del cristal se desplegaba la imagen de una mañana americana perfecta. El señor Henderson, de la ferretería, barría la acera, silbando alegremente. Niños con mochilas, como escarabajos de colores brillantes, se apresuraban a la escuela, con sus risas resonando en el aire limpio. Todo estaba bien, todo estaba en su lugar, excepto ella. Sus dedos aferraban el lápiz con nerviosismo, pero su mano permanecía inmóvil. Había comenzado una nueva página en el cuaderno de bocetos sobre la mesa, pero permanecía en blanco como el silencio que resonaba en su cabeza, que ni siquiera el ruido familiar del restaurante podía ahogar. El chisporroteo del tocino en la estufa, el tintineo de los platos, el murmullo apagado de las conversaciones en las mesas cercanas. Este silencio no era ausencia de sonido, era ausencia de esperanza. La campana sobre la puerta sonó, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y una figura familiar. «Buenos días, Sol», cantó Dorothy, colocando un vaso de jugo de naranja y un plato de panqueques frente a Madison. Dorothy había trabajado allí desde que Madison tenía memoria. Su cabello, recogido en un moño alto, ya tenía canas y las comisuras de sus ojos estaban arrugadas por las miles de sonrisas que había regalado a los clientes. Frunciendo el ceño otra vez, «¿Qué tiempo? Y estás ahí sentada como si estuvieras haciendo que alguien te contara los impuestos». Madison esbozó una leve sonrisa. Solo pensaba Dorothy. «¿Y sobre tus cuadros otra vez?», preguntó la camarera alisando la servilleta sobre la mesa de Madison. «Sabes, mi sobrino estuvo en la gran ciudad la semana pasada y fue a un museo. Dijo que vio cuadros allí y los tuyos son igual de buenos. En serio, deberías enseñárselos a alguien». «Es solo diversión», respondió Madison en voz baja, acercándose el plato. Siempre lo decía. Era más fácil que explicar que este álbum no era divertido. Era su voz, sus piernas, su única forma de escapar de la silla que se había convertido en su prisión. «¿Divertido? Sí», refunfuñó Dorothy con buen humor. «Tienes talento, chica, talento de verdad, no lo escondas». Me guiñó un ojo y se apresuró a otra mesa, donde un camionero saludaba con impaciencia. Madison cogió un tenedor. Los panqueques estaban esponjosos, rociados con sirope de arce, su pedido habitual. Comió despacio, observando pasar al restaurante. Detrás del mostrador, limpiando vasos, estaba Harold, el dueño, un hombre siempre melancólico, con un bigote espeso. Parecía una morsa contrariada por el tiempo. Casi nunca sonreía, pero cada mañana, cuando Madison llegaba al restaurante, la rampa exterior estaba impecablemente despejada, incluso si había nevado durante la noche, y siempre se aseguraba de que su mesa favorita junto a la ventana estuviera libre. «Ahí va otra vez», murmuró Harold en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que Dorothy lo oyera. «Ocupando una mesa para 4 y pidiendo $3. Me arruinaría con una clienta así». Dorothy, que pasaba con una cafetera, le dio un ligero golpe con una toalla. «Deja de quejarte, viejo idiota. Sabes que no tiene a dónde ir». «Exacto», insistió Harold. «Y tengo cuentas que pagar. Y además, ¿por qué no está en la escuela?» «Tiene 3 clases hoy, pero empiezan tarde. Deja que la niña desayune tranquila», espetó Dorothy. Madison fingió no oír. Estaba acostumbrada a sus peleas. Sabía que las quejas de Harold eran su forma de mostrar preocupación. Un invierno, la rueda de su silla se atascó justo afuera de la puerta y Harold, después de maldecir a todos por el mal tiempo y los electrodomésticos de mala calidad, pasó media hora manipulando una aceitera en un frío glacial hasta que la arregló. Luego entró al restaurante sacudiéndose la nieve y refunfuñó que debería comprarse una silla nueva en lugar de atormentar a la gente con sus trastos. Ese día, sus panqueques fueron cortesía de la casa. Terminó de desayunar y volvió a abrir el cuaderno. El lápiz que tenía en la mano por fin cobró vida. Empezó a dibujar. No la calle, ni los visitantes,
Dibujó un pájaro, uno enorme, con alas poderosas, liberándose de los barrotes de su jaula. Trazo tras trazo, línea tras línea, sus dedos se movían rápido, con seguridad. En esos instantes, el mundo que la rodeaba desapareció. No había silla de ruedas, ni miradas de lástima, ni las quejas de Harold. Solo estaban ella y una hoja en blanco que podía llenar con lo que quisiera, con libertad, con vuelo, con poder. Estaba tan absorta que no se dio cuenta inmediatamente de que una sombra se detuvo en su mesa. ¿Qué dibujas ahí, lisiado? Madison hizo una mueca y levantó la vista. Tyler, la estrella del fútbol americano de la preparatoria, se cernía sobre ella. Sus dos mejores amigos, Brandon y Jake, estaban junto a él, con el rostro iluminado por una satisfacción petulante. Madison cerró el álbum de golpe en silencio, pero Brandon fue más rápido. Lo arrebató de la mesa. «Veamos qué tipo de arte tenemos aquí», se rió entre dientes mientras pasaba las páginas. A Madison se le encogió el corazón. Sintió que la sangre le abandonaba la cara. «Por favor, devuélvemelo», susurró. «¿Qué dijiste? Por favor», preguntó Tyler con sarcasmo. «Tienes que hablar más alto, no te oímos». Se agolparon sobre el álbum, comentando en voz alta cada dibujo. «Mira, un pájaro enjaulado. Se trata de ti», se rió Jake. «¿Y quién es este bicho raro?» «Ah, es el señor Henderson». Brandon señaló el dibujo del anciano. «Mírala, está atrayendo a todos aquí». Tyler se acercó tanto a Madison que ella pudo oler su colonia barata. «¿Nos está espiando?» Dorothy se acercó a su mesa. «Jóvenes, dejen a la chica en paz. Devuélvanle sus cosas inmediatamente». Tyler giró lentamente la cabeza hacia ella. Su sonrisa se desvaneció. «¿Y si se lo cuentas a Harold? ¿O quizás llamas a la policía?» Sabía que nadie haría nada. Su padre era uno de los hombres más poderosos del pueblo. Dorothy dudó, pálida. Echó una mirada de impotencia hacia el mostrador, pero Harold de repente encontró algo muy interesante debajo y fingió que no pasaba nada. Los demás clientes también apartaron la mirada, absortos en sus platos. Madison sintió lágrimas calientes correr por sus mejillas. Eso era lo peor, no su burla, sino el silencio de todos los demás. Un silencio que hizo pública su humillación. «Entonces, artista, ¿estás llorando?» Brandon miró con asco su último dibujo. Ese mismo pájaro escapándose de su jaula. ¡Qué tontería! Con estas palabras arrancó una página del álbum. El sonido del papel, rasgándose, resonó más fuerte que un disparo en el silencio que siguió. Arrugó el dibujo y lo tiró al suelo. «Eso está mejor», dijo. En ese preciso instante, la puerta principal del restaurante se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor, golpeándose contra la pared. La campana que colgaba encima empezó a sonar furiosa y llena de pánico. Todos saltaron y se giraron. El silencio que se apoderó del restaurante era completamente diferente. No era el que Madison tenía en la cabeza. Este era intenso, eléctrico, lleno de anticipación. Tyler, Brandon y Jake se quedaron paralizados un momento, como todos los demás en el restaurante, mirando fijamente la entrada. Un hombre bajito con overol estaba en la puerta, parpadeando mientras observaba el espacio silencioso. Parecía confundido, se encogió de hombros y se dirigió al mostrador a pedir café para llevar. La esperanza que ardía en el pecho de Madison se desvaneció al instante, dejando solo cenizas amargas. Ese breve momento de silencio hizo que los acontecimientos posteriores fueran aún más ensordecedores. Tyler sonrió con ironía, dándose cuenta de que el espectáculo podía continuar. «¡Qué lisiada! ¿Creías que estos eran tus caballeros de brillante armadura?», siseó empujando con fuerza su silla de ruedas. El cochecito dio una sacudida brusca y golpeó la pata de la mesa. Madison gritó, más de sorpresa que de dolor. «Oh, lo siento, calculé mal mi fuerza», dijo Tyler con falsedad, y sus amigos estallaron en carcajadas nuevamente. Brandon,
Cansado de mirar la hoja arrugada en el suelo, se inclinó de nuevo sobre la mesa y cogió el álbum. «Continuemos con nuestra exposición», anunció, abriéndolo por la primera página que encontró. Era el boceto de un viejo sauce que crecía junto al río. Sus ramas se extendían hacia el agua como brazos cansados. «¡Ish! ¡Qué deprimente!», dijo Jake arrastrando las palabras mirando por encima del hombro. «¿Está el árbol tan deprimido como su dueño?» «Seguimos. Cuéntanos de dónde eres y no olvides suscribirte y darle a me gusta». «Cállate, no entiendes nada», susurró Madison, pero su voz quedó ahogada por las risas. «¿Qué es esto?». Brandon pasó la página. «¡Guau! ¡Es un retrato!». En la página, dibujado con increíble cariño y esmero, había un dibujo de un hombre y una mujer. Sonreían y la felicidad brillaba en sus ojos. Eran sus padres. Los había dibujado a partir de una fotografía antigua, la única que se conservaba. «Unas caras conocidas», dijo Tyler arrastrando las palabras entrecerrando los ojos. «Ah, sí, vi su foto en la placa de la escuela. Los que se estrellaron en la Ruta 9. ¡Qué lástima!». Lo dijo en un tono como si estuviera hablando del pronóstico del tiempo de ayer. A Madison se le encogió el corazón. Era demasiado cruel. «Por favor, no me lo devuelvas». Su voz tembló. Jake, terminando su batido de fresa, miró con interés el dibujo, luego a Madison y luego los restos de batido en su vaso alto. Una idea repugnante cruzó por sus ojos. «Escucha, Tyler, este retrato es un poco pálido, ¿no te parece?», dijo. «Le falta color, vida, por así decirlo». Tyler comprendió de inmediato su intención. «Eres un experto en arte, Jake, pues ve a arreglar la obra del maestro». Varias miradas de los comensales se dirigieron a su mesa. Linda, una mujer de unos 50 años en la mesa de al lado, jadeó y se tapó la boca con la mano, pero apartó la mirada rápidamente. George, un hombre mayor que leía un periódico, levantó la vista, frunció el ceño, pero luego solo hizo crujir las páginas con más fuerza. Una joven madre llamada Patricia apartó rápidamente a su hijo pequeño para que no mirara. Nadie dijo una palabra. Nadie se puso de pie. Dorothy dio un paso al frente de nuevo. «Jóvenes, voy a llamar al sheriff». Su voz temblaba de ira y frustración. Tyler ni siquiera la miró. «Llámame, tía. Mi papá cenó con el sheriff anoche. Creo que encontrarán algo de qué hablar». Fue la gota que colmó el vaso. Dorothy se quedó paralizada, derrotada. Jake levantó su copa con un suspiro teatral. «Bueno, el arte necesita ayuda», dijo, y lentamente, con deleite, vertió los restos pegajosos y rosados de su batido directamente sobre la página con el retrato de sus padres. El líquido se extendió por el papel, distorsionando los rasgos queridos y convirtiendo las sonrisas en horribles muecas. El mundo de Madison se redujo a esa hoja de papel rota. Los sonidos del restaurante se desvanecieron. La risa de los vándalos se convirtió en un zumbido lejano e inaudible. Ante sus ojos no vio la sustancia pegajosa rosada en el papel, sino asfalto mojado brillando bajo los faros. La lluvia golpeaba el techo del viejo coche. Tenía 10 años. Estaba sentada en el asiento trasero, aferrada al cuaderno de dibujo nuevo que acababan de comprar en el pueblo. Su padre tarareaba alegremente al volante y su madre, sentada a su lado, se giró para sonreír. «Bueno, artista, ¿estás satisfecho? Ahora nos dibujarás algo bonito». «Dibujaré el mar», prometió Madison. «El mar está bueno», asintió mi padre, mirando la carretera. Los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo del torrente de agua. Mamá se dio la vuelta otra vez. «Dibuja un día soleado, ¿vale? Con delfines». En ese momento, un destello cegador le borró la sonrisa. Madison cerró los ojos con fuerza. Se oyó un chirrido ensordecedor de frenos que pareció desgarrar la estructura misma del mundo. Luego, un golpe sordo, un terrible chirrido de metal al romperse.
Salió despedida hacia adelante, luego hacia atrás. El álbum voló de sus manos. Por un instante reinó un silencio absoluto, roto solo por el repiqueteo de las gotas de lluvia sobre el techo retorcido. Y entonces percibió el penetrante olor a gasolina y tierra mojada. Despertó en el hospital. Lo primero que vio fue un techo blanco con una grieta larga como un rayo. Le dolía todo el cuerpo con un dolor sordo y punzante, y las piernas, no sentía las piernas en absoluto. Su tía Carol, la hermana mayor de su madre, estaba sentada junto a la cama. Tenía los ojos rojos e hinchados. Tomó la mano de Madison y no dijo nada. Madison no necesitó preguntar, lo entendió todo gracias a ese silencio. Era ensordecedor, como ese bache en el camino. Más tarde llegó el médico, un hombre amable, canoso y con la mirada cansada. Pronunció palabras largas: lesión medular, cirugía compleja, rehabilitación prolongada. Pero todas esas palabras se redujeron a una frase simple y aterradora que pronunció al final mirando a un lado. Me temo, pequeña, que no podrás volver a caminar. Tras el funeral, al que se perdió por seguir hospitalizada, su tía Carol la acogió. Su casa estaba tranquila, vieja, con olor a polvo y lavanda. La tía Carol era una mujer amable, pero ella misma nunca se recuperó de la pérdida de su hermana. Vivían juntas como dos fantasmas en una casa vacía, casi sin hablar y con miedo de mirarse a los ojos, por temor a ver un reflejo de su propio dolor. La escuela se convirtió en una pesadilla diaria. Los largos pasillos parecían interminables. Umbrales, escalones, puertas estrechas. El mundo entero parecía de repente lleno de obstáculos, pero el mayor obstáculo era la gente. Algunos la miraban con abierta compasión y asco, otros apartaban la mirada con esmero, como si su discapacidad fuera contagiosa. Los niños susurraban a sus espaldas. Se convirtió simplemente en la niña en silla de ruedas. Su nombre, su identidad, todo lo que había sido, se borró, reemplazado por esta etiqueta. Y entonces volvió a dibujar, al principio con vacilación, luego con creciente desesperación. El cuaderno de bocetos se convirtió en su único refugio. En sus páginas podía volver a caminar, podía correr por un prado soleado, nadar en el mismo mar con delfines que le había prometido dibujar a su madre. Pintaba mundos sin dolor, sin pérdida, sin sillas de ruedas. Dibujó a sus padres una y otra vez, intentando retener sus rostros en la memoria, temerosa de que un día empezaran a desdibujarse como acuarelas bajo la lluvia. Su sueño de convertirse en animadora nació de esta desesperación. Quería crear mundos no solo para ella, sino para dárselos a otros. Quería que la gente sintiera alegría, esperanza y libertad al ver sus dibujos, no lástima por ella. Pero también había miedo, un miedo profundo y gélido de que nunca se liberara, de que todos siguieran viéndola como una lisiada y sus dibujos como la diversión patética de una niña miserable, de que su sueño permaneciera encerrado en una jaula, como el pájaro que había dibujado esa mañana. Una carcajada la devolvió a la realidad. Parpadeó y la habitación del hospital desapareció, reemplazada por mesas pegajosas y olor a cebolla frita. Tyler, Brandon y Jake la miraron y rieron. Se rieron de sus lágrimas que ya no pudo contener. Bajó la mirada, directamente al retrato mutilado de sus padres. La sustancia viscosa rosada había empezado a secarse, desprendiendo el papel. La sonrisa de su madre estaba ahora manchada por una fea mancha. Fue peor que un empujón, peor que una página rota. No solo habían arruinado el dibujo, habían invadido su único refugio. Se habían apoderado de lo más preciado que le quedaba y lo habían profanado con su risa estúpida e insensata. Una sensación de total impotencia la invadió. Estaba sola, completamente sola en medio de aquel restaurante abarrotado. La fría y pegajosa dulzura del batido empapó el papel. Una sustancia viscosa, rosada, corría por el rostro de su madre en el dibujo, distorsionando su sonrisa en una mueca fea.
La risa de los vándalos, fuerte y áspera, le perforaba los oídos, pero Madison apenas podía oírla. Se convirtió en un ruido distante y resonante, como el rugido de las olas. El mundo se redujo a este retrato arruinado, a esta mancha pegajosa, y de repente ya no era un restaurante. La luz del sol inundaba el asiento trasero del viejo coche familiar. Olía a ambientador de pino y al perfume de su madre. Madison tenía 14 años y aferraba su cuaderno de dibujo igualito a este, solo que nuevo, con páginas impecables y limpias. Campos verdes y alguna que otra casa de campo se asomaban por la ventana. Iban al lago a pasar el fin de semana. ¿Qué estás dibujando ahí, cariño? La voz de mamá era cálida como una brisa de verano. Se giró desde el asiento delantero con su cabello rubio ondeando sobre sus hombros. Madison le mostró un dibujo. Era de un delfín saltando de una ola. ¡Guau! Exclamó mamá con admiración. Algún día iremos a una playa de verdad y los dibujarás de la vida real. ¿Verdad, Tom? Por supuesto, respondió papá sin apartar la vista de la carretera. Sus manos grandes y fuertes agarraban el volante con seguridad. Nuestra Madison se convertirá en una gran artista y viajaremos por todo el mundo con ella. Papá, para, murmuró Madison tímidamente, pero por dentro estaba cantando de alegría. Se inclinó de nuevo sobre el cuaderno, añadiendo los toques finales al dibujo, salpicaduras de agua que salían de la cola del delfín. En la radio sonaba una vieja y alegre canción que a mi padre le encantaba. Tarareaba suavemente, marcando el ritmo con los dedos en el volante. Mi madre lo miró y sonrió. En ese momento, el mundo parecía perfecto, simple, comprensible y eterno. Madison levantó la cabeza para mirarlos, para memorizar la imagen, el cabello de su madre brillando al sol, los hombros anchos de su padre, su perfil sereno. Quería dibujarlos así, felices. Y en ese mismo momento la canción en la radio se detuvo. Primero se oyó el chirrido, un chirrido de frenos penetrante y ensordecedor que parecía destrozar el cielo. Madison vio cómo los ojos de su padre se abrían de par en par, horrorizado. Tiró del volante bruscamente. «¡Espera!», gritó. Mamá gritó e instintivamente se giró hacia ella, reteniendo su mano como si tratara de protegerla. Y entonces apareció la camioneta, enorme, roja, dobló la curva a toda velocidad directo hacia ellos. Parecía un toro a la carga, a toda velocidad. El tiempo se alargó. Se volvió espeso como la miel. Madison vio cada detalle, la pintura descascarada del parachoques, el rostro desencajado por el miedo del conductor tras el parabrisas, la mosca muerta pegada al faro. Golpear. El mundo explotó con un estruendo y un chirrido. El sonido del metal al romperse fue ensordecedor, físicamente doloroso. El coche salió despedido y giró como un juguete. La luz del sol se desvaneció, reemplazada por un caleidoscopio de cielo, tierra y fragmentos de vidrio. El álbum voló de sus manos. Su cuerpo se apretó con fuerza contra el asiento y luego salió despedido hacia adelante. El cinturón de seguridad se le clavó en el pecho, cortándole la respiración. Su cabeza golpeó algo duro y la oscuridad lo consumió todo momentáneamente. Cuando volvió en sí, el coche estaba en un silencio sepulcral, ese silencio que solo llega tras un ruido ensordecedor. El aire olía a gasolina y a algo caliente y acre. Estaba colgada del cinturón de seguridad con el mundo patas arriba. El techo del coche estaba ahora donde antes estaba el suelo. «Mamá», susurró. Su voz era extraña, ronca. «¿Papá?». No hubo respuesta. Intentó moverse, pero su cuerpo no le obedecía. No sentía las piernas en absoluto. Era como si se las hubieran cercenado. El pánico empezó a subirle del estómago como una ola de frío. Giró la cabeza, el movimiento le provocó un dolor agudo en el cuello y la espalda. Su padre estaba inmóvil, desplomado sobre el volante roto. Mamá yacía en una posición antinatural,
con la cabeza echada hacia atrás. Tenía los ojos abiertos y la mirada fija en el techo roto, pero no veía nada. Su cabello rubio estaba enredado y oscurecido por la sangre. ¡Mami!, gritó Madison, y el grito estaba lleno de un terror que nunca había conocido. ¡Mami, por favor! Pero mamá no respondió. El tiempo volvió a perder su curso. No sabía cuánto había pasado, si minutos u horas. Los llamó una y otra vez hasta que se le apagó la voz. Entonces simplemente miró sus figuras inmóviles y un frío entumecimiento la invadió. Ya no sentía dolor, no sentía nada. Se oía el aullido de una sirena a lo lejos. Al principio, silencioso, luego cada vez más fuerte. Pronto se oían voces y pasos sobre el crujido del cristal. Un rostro uniformado se asomaba por la ventana rota. «Chica, ¿me oyes? No te muevas, te sacaremos». Trabajaron largo rato. Oyó el chirrido de las cizallas hidráulicas cortando metal, órdenes apagadas, el estallido de cristales. Entonces la desabrocharon con cuidado y unos brazos fuertes la sujetaron. La colocaron sobre algo sólido, sujetándole la cabeza y el cuello con correas. Mientras la sacaban del coche destrozado, vio a sus padres por última vez. Los rescatistas los cubrían con sábanas blancas. El mundo se convirtió en una serie de techos blancos, lámparas brillantes y rostros enmascarados. El dolor regresó. Estaba en todas partes, sordo, doloroso, agudo, ardiente. Le pusieron inyecciones y el dolor remitió, llevándola a un sueño viscoso y gris. Cuando por fin recobró la conciencia, estaba en una habitación de hospital. Paredes blancas, una cama blanca, un goteo intravenoso que contaba monótonamente los segundos de su nueva vida. La tía Carol estaba sentada en una silla junto a ella. Tenía la cara hinchada de tanto llorar y los ojos enrojecidos. Llevaba la mano de Madison. «Tía Carol», susurró Madison. Su tía hizo una mueca y la miró. Había tal dolor en sus ojos que Madison lo entendió todo incluso antes de que ella hablara. «Maddie, cariño», se le quebró la voz a la tía. «Se han ido». Madison guardó silencio. No lloraba, no había lágrimas, solo había vacío, un vacío inmenso y resonante donde una vez estuvo su vida. Unos días después, un médico fue a verla. Un hombre de unos 60 años, de ojos cansados y bondadosos y cabello canoso. Se llamaba Dr. Harris. Estaba sentado en la silla donde se había sentado la tía Carol. Se miró las manos largo rato antes de hablar. «Madison», dijo en voz baja, «nos conocemos, pero probablemente no lo recuerdes. Soy tu médico. ¿Cómo te sientes?» «No siento las piernas», respondió. No era una pregunta, sino una afirmación. El médico asintió. No ofreció ninguna excusa, diciendo que todo estaría bien. El impacto fue muy fuerte. Comenzó a explicar con voz tranquila y serena. Cuando el coche volcó, se produjo lo que llamamos una fractura por compresión. La columna sufrió graves daños en la región torácica. Realizamos una operación compleja. Duró casi 8 horas. Hicimos todo lo posible. Estabilizamos las vértebras y extrajimos los fragmentos que presionaban la médula espinal. Hizo una pausa eligiendo sus palabras. Madison lo miró y el vacío en su interior se convirtió en hielo. La médula espinal es una estructura muy compleja, Madison. Es como un cable principal por el que el cerebro envía órdenes a todo el cuerpo. Y en tu caso, ese cable se cortó, se perdió la conexión. Ella siguió mirándolo en silencio. Ya sabía lo que diría a continuación. Lo vio en sus ojos cansados. Respiró profundamente y miró hacia otro lado, hacia la ventana del hospital, donde caía la lluvia. «Me temo, niña, que ya no podrás caminar». Las palabras no sonaban a sentencia de muerte. Cayeron en el silencio de la habitación como una piedra en un pozo profundo. No hubo chapoteo ni eco, solo una piedra cayendo en una oscuridad infinita. «Ya no podrás caminar». 3 simples palabras que lo tacharon todo. Corre por el prado, nada en el mar, levántate y ve a la ventana.
Recordó su dibujo de un delfín. Volaba sobre las olas, libre y fuerte, y ahora estaba encadenada a esta cama, para siempre. Una carcajada sonora rompió la neblina de recuerdos. Era tan extraña y desagradable en el tranquilo restaurante como el chirrido de los frenos en aquel día soleado. Madison parpadeó. La habitación blanca había desaparecido. El olor a desinfectante de manos fue reemplazado por el aroma a cebolla frita y café barato. Frente a ella estaba la misma mesa, el mismo cuadro arruinado y las mismas caras. Tyler, Brandon y Jake. La miraron y rieron. Se rieron de su silencio, de sus lágrimas, rodando silenciosamente por sus mejillas. Bajó la mirada. La sustancia rosada del retrato de sus padres casi se había secado tirando del papel y convirtiendo la sonrisa de su madre en una horrible grieta. No era solo humillación, era lo mismo, la misma sensación de impotencia absoluta, como en aquel coche destrozado. La sensación de que tu mundo estaba destruido y no podías hacer nada. No solo habían arruinado el dibujo, habían invadido su único refugio, su memoria, y la habían pisoteado con sus botas sucias. Estaba sola, atrapada en su cuerpo indefenso en medio de un restaurante abarrotado, y nadie vino a ayudarla. Las risas se apagaron, pero las sonrisas socarronas permanecieron. Flotaban en el aire denso del restaurante como humo de cigarrillos baratos. Tyler dio un paso al frente, su enorme figura proyectando una sombra sobre la mesa de Madison. Apoyó los nudillos en la encimera, inclinándose tanto hacia ella que pudo percibir el agrio aroma de su chicle. «Bueno, artista, ¿te has callado?», preguntó arrastrando las palabras sin mirarla a ella, sino al dibujo arruinado. «Has perdido la lengua y aún no hemos terminado». Brandon y Jake, de pie detrás de él, rieron disimuladamente, dándose empujoncitos. Los clientes se quedaron paralizados. Linda, la mujer del recogido, aferró su taza de café. George, sentado en el mostrador, se giró lentamente en su silla, con expresión preocupada, pero no se movió. «Verás», continuó Tyler, mirando el restaurante con aire perezoso y posesivo. «Este es nuestro lugar. Esta misma mesa junto a la ventana. Siempre nos sentamos aquí después de entrenar. Y tú la tomaste». Madison juntó las manos sobre los brazos de su silla. Quiso decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta como un nudo seco. Simplemente lo miró en silencio. «Eso es de mala educación», dijo Brandon, viniendo del otro lado. Tomó una silla vacía de la mesa de al lado y la arrojó frente a la de Madison, bloqueándole el paso. Ocupar los asientos de otros es de muy mala educación. A Jake le encantó la idea. Tomó otra silla y la apartó. «Deberías disculparte», dijo Tyler enderezándose. Su voz se volvió más firme, con un tono metálico. «Estamos esperando». Madison echó un vistazo a su escondite. 2 sillas y una mesa. Estaba encerrada. Su respiración se volvió superficial y rápida. Miró hacia el mostrador, buscando ayuda. Dorothy estaba allí, pálida, apretando una bandeja contra el pecho. Miró a Harold, el dueño, que acababa de salir de la cocina, secándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa aquí?», puesto Harold. Su voz sonaba insegura, demasiado baja para el dueño. Era un hombre bajo y regordete, con una expresión de preocupación constante. «Nada especial, Harold», respondió Tyler con pereza, sin siquiera volverse hacia él. «Solo le estoy enseñando modales a la chica». «Tyler, basta», intervino Dorothy. «Chico, déjala en paz, verás». «¿Qué vemos, Dorothy?», interrumpió Brandon con una sonrisa burlona. «Vemos que nos ha quitado el puesto y ni siquiera quiere disculparse». Harold se acercó. Se detuvo a unos pasos de la mesa, cambiando de pie. «Chicos, no seamos tontos. Tengo un buen establecimiento aquí». «Exactamente, decente», asintió Tyler, volviendo finalmente la cabeza hacia él. Su mirada era fría y burlona. «Y queremos que siga así, y para eso la gente debe respetarse mutuamente. Simplemente pedimos una disculpa. ¿Qué hay de malo en eso?». «No te hizo nada», murmuró Harold, evitando la mirada de Tyler.
Déjala a la chica en paz. Hubo un breve silencio. Tyler, lenta y deliberadamente, sacó su teléfono del bolsillo. «Sabes, Harold, mi padre me preguntaba ayer dónde estaba la mejor hamburguesería de la ciudad. Le dije que la tuya, pero quizá me equivoqué. Internet es curioso. Una mala crítica, luego otra. La gente se cree lo que escribe. Dueño grosero que fomenta el mal comportamiento. Lugar peligroso donde acosan a los clientes. Tu establecimiento decente se vaciará enseguida». El rostro de Harold se puso pálido. Tragó saliva. Todos en el pueblo sabían quién era el padre de Tyler. El señor Henderson era dueño de la empresa de construcción más grande de la zona y no era un hombre con el que nadie quisiera pelearse. «Yo solo te pido que te calles», murmuró Harold. «Estamos en silencio», dijo Tyler con una sonrisa y se volvió hacia Madison. «Solo estamos esperando». Harold se quedó allí un momento, mirando a su alrededor con impotencia. Luego se dio la vuelta y, sin levantar la vista, regresó a la cocina. La puerta crujió suavemente tras él y se cerró. Dorothy lo miró con desesperación. Luego a Madison. Se le llenaron los ojos de lágrimas. El mundo de Madison se redujo a esta mesa a 3 caras sonrientes y una sensación de pavor pegajoso y absorbente. Sintió un escalofrío en la espalda y las palmas de las manos se le humedecieron. El corazón le latía con fuerza en la garganta, sordo y rápido, como un pájaro atrapado. Se aferró a su cuaderno de dibujo como si fuera un salvavidas. «¿Y bien?», preguntó Jake con impaciencia. «No podemos esperar eternamente». «¿Será muda?», sugirió Brandon. «Oye, ¿puedes hablar?». Madison lo miró con los ojos llenos de lágrimas y súplicas silenciosas. «Mira, está a punto de llorar», dijo Tyler con exagerada compasión. «Pobrecita, la vida debe ser bastante dura sin nosotros y nuestras mesas». Se inclinó de nuevo y su voz era un suave susurro. «Hagámoslo así. Solo digan, lo siento chicos, me equivoqué. Solo 5 palabras. Y nos vamos. De verdad». Madison negó con la cabeza. Fue un movimiento sutil, pero ahí estaba. No se atrevió a pronunciar las palabras. Eso significaría admitir que tenían razón, que tenían derecho a tratarla así. «¿No quieres?». Tyler se irguió, con el rostro endurecido de nuevo. «Bueno, entonces, tú lo pediste, Brandon. Creo que te gustó su libro». Brandon inmediatamente tomó el cuaderno de dibujo. «¡No!», exclamó Madison. Su voz era ronca y quebrada, pero con una fuerza desesperada. «¡No la toques!». Ella presionó el álbum contra su pecho con ambas manos. «Vaya, así que sí que puede hablar», exclamó Jake. «Devuélvemelo», ordenó Brandon intentando arrebatarle el cuaderno de dibujo. Madison se aferró con todas sus fuerzas. Se aferró a la tapa dura con los dedos blancos por la tensión. Por un momento pensó que podría aguantar, pero todo estaba en su contra. Brandon era más alto, más fuerte, tiró con más fuerza y el álbum se le resbaló de las manos debilitadas. Dio un paso atrás, sosteniendo el cuaderno de bocetos en sus manos como un trofeo. «Veamos qué más interesante tenemos aquí», dijo, empezando a pasar las páginas. «Devuélvemelo, por favor, devuélvemelo». La voz de Madison se quebró. Las lágrimas se le llenaron los ojos, nublándolo todo. Extendió las manos con impotencia. Brandon se detuvo en una de las páginas. Representaba el viejo roble que crecía detrás de su casa. Lo había dibujado cientos de veces, intentando capturar el juego de luces y sombras en su denso follaje. Era uno de sus dibujos favoritos. «¡Qué aburrido!», dijo Brandon arrastrando las palabras. «Árboles, flores. ¿Qué eres, una anciana?». «Dámelo», dijo Tyler. Tomó el álbum y su mirada se posó en la misma página. Miró el dibujo, luego a Madison, y una chispa malvada brilló en sus ojos. «¿Sabes qué falta?», preguntó con una sonrisa cruel en los labios. «Un poco de acción». Agarró el borde superior de la página. Madison se quedó paralizada. Todos los sonidos del restaurante desaparecieron. Solo oía los latidos de su corazón y el crujido de los papeles en sus manos. «No,
Por favor, susurró. Esto era más que papel y lápiz. Cada línea de esa página representaba horas de su vida, sus pensamientos, su única alegría. Era un pedazo de su alma, y él estaba a punto de destruirlo. Tyler la miró directamente a los ojos y lentamente, con placer, jaló el borde de la hoja de papel hacia sí. Se oyó un sonido agudo y espantoso de papel rasgándose. Resonó en el silencio ensordecedor, más fuerte que un disparo. No solo arrancó la página, la arrancó del álbum, la sostuvo en la mano, la arrugó hasta formar una bola y la tiró al suelo, a sus pies. «Eso está mejor», dijo. Madison se quedó mirando el papel arrugado, su roble tranquilo, fuerte y eterno. Ahora solo era basura en el suelo sucio. El vacío que la había habitado desde el accidente empezó a llenarse con algo nuevo, negro, pesado como el alquitrán, desesperación, tan profunda que uno podría ahogarse en ella. Ya no lloraba, las lágrimas se habían secado, todo en su interior se entumeció. Tyler arrojó el cuaderno de bocetos sobre la mesa. Cayó con un golpe sordo, abriéndose en una página en blanco y rasgada como una herida. «Bueno», dijo con satisfacción, «quizás ahora seas más complaciente». En ese preciso momento, una pequeña campana de bronce situada encima de la puerta principal sonó estridentemente. La puerta se abrió tan de repente que la campana de bronce emitió un sonido sobresaltado y tintineante, ahogado de inmediato por el silencio que siguió. El silencio no era solo la ausencia de sonido, era denso, pesado, como una manta mojada que de repente envolvió a todo el restaurante. A Tyler se le atascó la risa en la garganta. La mano de Brandon, que sostenía su cuaderno de dibujo, se quedó congelada en el aire. El gruñido de Harold desde la cocina se detuvo a media frase. Había un hombre de pie en el umbral. Era alto y su espalda recta, como una flecha, apenas cabía por el umbral bajo. La luz del sol de la calle perfilaba su severa silueta. No entró de inmediato, sino que se detuvo un momento, dejando que sus ojos se acostumbraran a la tenue iluminación del restaurante. Vestía un uniforme de gala azul oscuro, tan impecablemente planchado que parecía cortado de una sola pieza. Sus botas negras, pulidas como un espejo, reflejaban el desgastado dibujo del linóleo de la entrada. Mantuvo la puerta abierta y 3 más entraron tras él. Se movían despacio, pero con armonía, como si hubieran pasado toda la vida practicando cómo entrar en la misma habitación al mismo tiempo. El segundo era corpulento, de hombros anchos y un espeso bigote negro. El tercero era delgado y desgarbado, con unas amables arrugas en las comisuras de los ojos. El cuarto era moreno, con el pelo canoso y corto en las sienes y un rostro que reflejaba una profunda calma serena. Todos vestían el mismo uniforme de gala. 4 figuras inmóviles llenaban el espacio de la entrada. La puerta se cerró lentamente tras ellos. Su suave silbido solo acentuó el silencio sepulcral. Tyler tragó saliva. Su sonrisa petulante se desvaneció, dejando tras sí una expresión confusa, casi infantil. Lentamente giró la cabeza hacia sus amigos. Brandon aún sostenía el cuaderno de bocetos, destrozado de Madison, pero ahora parecía menos un trofeo y más una prueba. Jake, que había estado de pie ligeramente detrás de él, retrocedió medio paso en silencio, intentando esconderse tras la ancha espalda de Tyler. Su arrogancia, su descarada confianza en su propia impunidad se evaporaron en un instante. De repente, se convirtieron en 3 adolescentes estúpidos atrapados en el acto. Dorothy se quedó paralizada tras el mostrador. La toalla blanca que había estado usando para secar los vasos colgaba flácida en su mano. Miraba a los recién llegados con los ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y asombro. En una mesa junto a la pared, una pareja de ancianos, George y Linda, dejaron los tenedores.
George, que alguna vez había llevado uniforme militar, aunque no tan formal, se incorporó involuntariamente. Su mirada estaba fija en el pecho del primer hombre, el más alto. En las placas de colores dispuestas en filas ordenadas, George reconoció algunas. Esta, con un tinte morado y rayas blancas en los bordes, era un corazón púrpura, una medalla por herido de combate y junto a ella una estrella de plata, por valentía. El coronel Mitchell dio el primer paso. Su bota pulida aterrizó en el linóleo con un golpe sordo, suave pero firme, que pareció hacer vibrar todo el suelo. Luego, un segundo paso y un tercero. No miró a los vándalos. Su mirada estaba fija al frente, en el mostrador donde Dorothy permanecía inmóvil. Los otros tres lo siguieron, manteniendo una formación perfecta. Sus pasos se fundieron en un ritmo único y mesurado, pausado, inexorable, como el tic-tac de un reloj antiguo en una casa vacía. Nadie dijo una palabra. El restaurante estaba tan silencioso que se oía el zumbido del viejo refrigerador de bebidas y la respiración agitada de una aterrorizada Patricia en una mesa de la esquina. Se acercaron al mostrador y formaron una fila ordenada, 4 figuras monumentales con uniformes azul oscuro. El coronel Mitchell le sonrió suavemente a Dorothy, y la sonrisa profundizó las arrugas alrededor de sus ojos. «Buenas tardes, señora», dijo. Su voz era baja y tranquila, sin el menor atisbo de tensión. «4 cafés solos, si no le importa». Dorothy se sobresaltó como si despertara de un sueño, asintió nerviosamente, con las manos ligeramente temblorosas mientras tomaba la cafetera. Sí, claro, señor, un momento. Empezó a colocar 4 tazas blancas de paredes gruesas sobre el mostrador. El sonido de la porcelana al chocar contra la superficie laminada parecía ensordecedor. Mientras servía el café humeante, el coronel la miraba con amabilidad y aliento. «¿Estás bien?», preguntó en tono igualmente tranquilo. Dorothy lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Volvió a sentir, incapaz de articular palabra, y rápidamente colocó 4 tazas llenas delante de ellos. «De ti», empezó por costumbre, pero se detuvo inmediatamente. «Ponlo en mi cuenta, Dorothy», dijo la voz apagada de Harold desde la puerta de la cocina. El dueño del restaurante se asomó, pálido. El coronel Mitchell asintió levemente hacia la cocina en agradecimiento y luego tomó su taza. Los demás lo imitaron, pero no se apartaron del mostrador, no buscaron una mesa, simplemente se dieron la vuelta y permanecieron de pie con tazas calientes en las manos. 4 guardias silenciosos, de espaldas al mostrador, mirando hacia la sala. Sus miradas recorrieron la sala lentamente, sin detenerse, pero eso solo empeoró las cosas. Crearon un muro invisible, pero absolutamente real, entre la mesa de Madison y el resto del mundo. Su presencia transformó la atmósfera misma del restaurante. El aire, antes lleno de miedo y humillación, ahora resonaba con poder contenido y condena silenciosa. Tyler se removió en su asiento. Su expresión de suficiencia se había tornado roja y se le habían formado gotas de sudor en la frente. Lanzó una mirada furiosa e inquisitiva a Brandon, quien simplemente se encogió de hombros y miró al suelo, intentando pasar desapercibido. Jake estaba allí sentado, pálido como una sábana, aparentemente sin aliento. El cuaderno de dibujo de Madison seguía sobre el escritorio, roto y manchado, como prueba irrefutable de su villanía. Pasó un minuto, luego otro. Los veteranos no se movieron, solo ocasionalmente se llevaban las copas a los labios, tomando pequeños sorbos pausados. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. Era opresivo, llenaba todo el espacio, acelerando el corazón de todos los presentes. Tyler fue por gracias el primero en quebrarse. «¿Qué están mirando?», murmuró a los veteranos, tratando de sonar desafiante, pero su voz salió ronca e insegura. Ninguno de los 4 respondió. Ni siquiera lo miraron, como si no fuera nada. Era peor que una amenaza abierta. Era una indiferencia total y absoluta.
Tyler sintió que la vergüenza le subía por las mejillas. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a que lo temieran, y ahora simplemente lo ignoraban. Se volvió hacia sus amigos. «Salgamos de aquí», susurró. Brandon y Jake, visiblemente aliviados, apartaron sus sillas, listos para saltar y correr. Pero cuando Tyler intentó ponerse de pie, descubrió que no podía. Tenía los pies clavados en el suelo. No podía irse así, bajo las miradas silenciosas y prejuiciosas de aquella gente. Sería como admitir la derrota. Y en ese momento, el coronel Mitchell dio otro paso. Se separó de sus compañeros y lentamente, sin alterar su expresión tranquila, se dirigió hacia su mesa. Sus pasos resonaron de nuevo en el silencio sepulcral. ¡Pum! 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 Cada golpe de su talón en el suelo resonaba en los oídos de Tyler como un martillazo. Se detuvo junto a la mesa. Era incluso más alto de lo que parecía a distancia. Su sombra cubrió por completo a Tyler y Brandon. Dejó su taza casi vacía en el borde de la mesa. Luego, no los miró a ellos, sino a Madison. No había compasión en sus ojos, solo preocupación serena y seria. Solo entonces volvió la mirada hacia Tyler. «Caballeros», repitió con su voz tranquila y baja, «les pido disculpas por interrumpir su conversación. Parece que están teniendo algunas dificultades». Tyler tragó saliva. Su nuez de Adán se balanceó. Intentó forzar una sonrisa pícara. «No tenemos ninguna dificultad», dijo apretando los dientes. «¿Y tú?» El coronel Mitchell inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando sus palabras. «No, yo no tengo ningún problema, pero parece que esta joven sí. Y, a juzgar por todo», su mirada se deslizó sobre el cuaderno de bocetos roto y el charco de cóctel. «Usted es la causa de estos problemas». «Estábamos hablando», espetó Brandon, recuperando de repente la voz. «¿Estabas hablando?», preguntó el coronel, con un tono gélido por primera vez. «Tienes una forma de hablar interesante. Normalmente, cuando la gente habla, no arruina las cosas de los demás». Extendió la mano y tocó la página húmeda del álbum con la punta del dedo. «Esto no es lo tuyo, ¿verdad?». Tyler permaneció en silencio, mirando furioso al coronel. Aún intentaba encontrar algún vestigio de su antigua insolencia. «¿Y a ti qué te importa?», exclamó. «¿Y quién eres? ¿Un policía?». El segundo veterano, un hombre corpulento con bigote que había estado de pie en el mostrador todo ese tiempo, dio un paso adelante. «No necesitas ser policía, hijo», dijo con voz grave y grave. «Solo necesitas saber que se llama Coronel James Mitchell, y cuando hace una pregunta es costumbre responderla». El nombre y el título resonaron en el tranquilo restaurante como un disparo. Incluso Tyler, en su ignorancia, se dio cuenta de que no eran solo palabras. Tenían peso, autoridad, algo que nunca había tenido ni tendría. El coronel Mitchell levantó la mano, deteniendo a su camarada. «Gracias, Frank. Puedo encargarme yo solo». Volvió a mirar a Tyler. Su mirada era pesada, penetrante, la mirada de un hombre que había visto cosas que Tyler ni siquiera podía imaginar. «Entonces, permíteme repetir mi pregunta, joven. ¿Tienes algún problema con esta chica? ¿Te ofendió de alguna manera? Quizás te quitó tu asiento favorito, o quizás simplemente no te gustó cómo te miraba». Las preguntas eran sencillas, pero cada una era como una bofetada. Dejaban al descubierto la mezquindad y bajeza de sus acciones. Tyler abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Cualquier respuesta habría sonado patética. Solo estábamos bromeando», tartamudeó finalmente Jake con la voz temblorosa. «¿Estabas bromeando?». El coronel giró lentamente la cabeza y lo miró. «¿Te parece gracioso verter bebidas sobre dibujos que un hombre podría haber pasado horas creando, robarle sus pertenencias, acorralarla como si fuera un animal? Dime, joven, ¿qué tiene esto de gracioso?». Jake se encogió bajo su mirada y se quedó en silencio, hundiendo la cabeza en sus hombros. El coronel se volvió hacia Tyler. Ya no había rastro de calma en su voz. Resonaba con firmeza. «Te hice una pregunta. Responde».
La cabeza de Tyler se levantó de golpe y la última chispa de rebelión se encendió en su interior. «Y si no te contesto, ¿qué me harás, viejo? ¿Te quejarás con mi papá?» Las comisuras de los labios del coronel Mitchell se curvaron ligeramente, pero no parecía una sonrisa. «No me quejaré con tu padre, joven, porque lo que estás haciendo ahora no tiene nada que ver con tu padre, solo te concierne a ti, a tu señoría. Sí, claro, sabes lo que es». Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. «Verás, hay dos tipos de poder. Está el poder que proviene del dinero de papá o el de tener a dos personas como tú a tu lado, listas para intimidar al más débil. Ese es un poder barato, vacuo, se evapora en cuanto te encuentras con algo real». Hizo un gesto con la mano hacia sus compañeros, quienes se acercaron en silencio y se quedaron detrás de él. «Pero hay otra fuerza, una fuerza que nace del sentido del deber, del respeto a los demás, de la voluntad de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Es esta fuerza la que hace que una persona se ponga de pie cuando todos los demás están sentados. Y es esta fuerza la que tanto teme ahora mismo». Tyler lo miró y su insolencia finalmente se desvaneció. Vio ante sí algo más que un anciano uniformado. Vio la personificación de la misma autoridad que con tanta desesperación había intentado imitar con su crueldad. Y comparado con esta auténtica autoridad, parecía pequeño, patético e increíblemente estúpido. Aflojó los puños, sus hombros se hundieron. Ya no podía sostener la mirada del coronel. Yo no, empezó, pero su voz se quebró. Brandon, al ver a su líder destrozado, entró en pánico. Empujó frenéticamente el cuaderno de dibujo por la mesa hacia Madison. «Cógetelo», murmuró. «No era nuestra intención». El coronel Mitchell ni siquiera lo miró. Toda su atención estaba centrada en Tyler. «¿No fue tu intención?», repitió en voz baja, pero con claridad. «Entonces todo fue por accidente. Se le escapó el álbum de las manos. Se le derramó el cóctel encima. Bloqueaste su cochecito con la mesa, sin querer». Silencio. «Espero respuesta», dijo el coronel, y esa simple frase era más amenazante que cualquier grito. «Yo...» Tyler tragó saliva con la boca seca. Bajó la mirada, incapaz de mirar al coronel a la cara por más tiempo. «Nos equivocamos». Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, casi inaudiblemente, pero en el silencio sepulcral del restaurante sonaron como una campana. El coronel Mitchell no respondió de inmediato. Echó un vistazo lento a los vándalos silenciosos. Luego volvió la vista hacia las medallas que adornaban su uniforme y los de sus camaradas. Tocó suavemente una de ellas, una pequeña cruz de bronce. Dijo con calma, pero su voz resonó por toda la sala. «Es por tener que sacar a un camarada herido del fuego enemigo. Y señaló a otro, «es por mantener la posición elevada durante varios días, a pesar de que el enemigo nos superaba en número 3-1. Todos tenemos esto. No son solo piezas de metal, jóvenes. Son un recordatorio del deber, del honor, de que hay cosas más importantes que la propia comodidad o el deseo de reírse de los demás». Miró directamente a Tyler otra vez. «Hicimos un juramento para proteger nuestro país, pero un país no es solo tierra, es gente como Dorothy, que te trae el café, gente como Harold, que dirige este lugar, y gente como esta joven», señaló a Madison con la cabeza, «que solo quería sentarse tranquilamente a dibujar. Proteger a los débiles no es un acto heroico, es el deber de toda persona decente». Mientras hablaba, sus tres compañeros se dispersaron en silencio por la sala. Frank Rodríguez estaba a la izquierda de la mesa de Madison, William Thompson a la derecha. Marcus Johnson se colocó detrás de su silla. No miraron a los agresores, simplemente se mantuvieron erguidos como tres pilares de piedra, formando un escudo viviente e impenetrable alrededor de la chica. Madison levantó la cabeza y los miró. Por primera vez en minutos sintió que el miedo gélido que la había dominado comenzaba a desaparecer. Ya no estaba sola.
Tyler siguió su mirada. Vio a los 3 veteranos, sus rostros tranquilos y serios. Vio cómo los demás clientes, Linda, George, Patricia, lo miraban ahora no con miedo, sino con absoluto desprecio. El mundo entero de este pequeño restaurante, que hacía 10 minutos le pertenecía, se había vuelto contra él. Se sentía desnudo, patético e infinitamente estúpido. Todo su fingido coraje, alimentado por el miedo a los demás, se desvaneció sin dejar rastro. Actuaste indignamente, concluyó el coronel. Su voz era serena, sin juicios, simplemente una constatación de los hechos, pero tienes la oportunidad de enmendar al menos una pequeña parte de lo que has hecho. Tyler lo miró con un leve destello de esperanza en sus ojos. Ahora te pondrás de pie, continuó el coronel Mitchell, pronunciando cada palabra. Recogerás cada papel del suelo, recogerás ese álbum que tiraste sobre la mesa y te disculparás, no conmigo, sino con ella. Señaló con la barbilla a Madison. Tyler se puso de pie lentamente, como en un sueño. Sus amigos, Brandon y Jake, lo imitaron, moviéndose como marionetas de madera. Con torpeza, tropezando, empezaron a recoger las hojas rotas y las servilletas del suelo. Brandon recogió el cuaderno de dibujo con cuidado, como si fuera una reliquia, y lo colocó sobre la mesa frente a Madison. Entonces los 3 se volvieron hacia ella. «Lo siento», logró decir Tyler. Su voz era ronca e irreconocible. No pudo mirarla a los ojos. «Disculpen», murmuró Brandon, mirando al suelo. Jake asintió en silencio, incapaz de articular palabra. «Ahora vete», dijo el coronel con la misma calma, «y espero que no te volvamos a ver por aquí». Como si hubieran recibido una señal, el trío corrió hacia la salida. Prácticamente corrieron, empujándose, y desaparecieron por la puerta. El timbre de encima sonó como una señal de liberación. Hubo un momento de silencio en el restaurante, que luego fue roto por aplausos, primero tímidos y luego cada vez más fuertes. Todos los clientes, Dorothy la camarera, incluso Harold, que había salido de detrás del mostrador, aplaudieron, pero no por los vándalos que se habían ido, sino por los 4 veteranos que estaban en medio del local. El coronel Mitchell les hizo un gesto a todos para que se calmaran. Se acercó a la mesa de Madison y sus compañeros se apartaron para dejarlo pasar. Se sentó en la silla frente a ella y su rostro severo se suavizó. «¿Está bien, señorita?» Madison solo pudo asentir, aún incrédula. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente rodaron por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de alivio. El coronel hizo una pausa para que ella se recompusiera. Entonces hizo algo inesperado. Se desabrochó el pequeño parche de la manga de su uniforme, con el emblema de su antigua unidad, un águila con un rayo entre sus garras. Lo desabrochó con cuidado y se lo entregó a Madison en la palma de la mano. «Toma esto», dijo en voz baja. El coraje se manifiesta de diferentes maneras. A veces es lanzarse ante las balas y a veces es simplemente venir aquí todos los días, sabiendo que el mundo no siempre es amable. Tu coraje no es menor que el nuestro. Madison tomó el parche con dedos temblorosos. La tela, cálida y gruesa, era como una sensación táctil en la palma de su mano, y sintió que el simple roce la llenaba de un poder que jamás supo que poseía. El silencio que se había instalado en el restaurante tras la marcha de los vándalos se rompió con el roce de una silla al ser retirada. Frank Rodríguez, un veterano con unas amables arrugas en las comisuras de los ojos, sonrió mientras acercaba la silla a la mesa de Madison. «Bueno, coronel», dijo volviéndose hacia Mitchell, pero mirando a la chica. «Parece que acaba de aceptar a nuestro luchador más joven en nuestras filas».
Bill Thompson y Marcus Johnson la imitaron sin decir una palabra más, sentándose alrededor de la mesa. Sus imponentes figuras, que hacía un momento parecían amenazantes, ahora creaban la sensación de un muro impenetrable alrededor de Madison, protegiéndola del mundo. Por primera vez en años no se sentía pequeña ni vulnerable en su silla de ruedas. Se sentía como si estuviera en el centro de algo importante. ¿Puedo verlo?, preguntó Bill, señalando con el pulgar el cuaderno de dibujo que tenía delante. No había compasión en su voz, solo interés genuino. Madison asintió con vacilación y le acercó el álbum. Bill empezó a hojearlo con cuidado y los demás veteranos se acercaron para verlo mejor. «Increíble», murmuró Marcus, examinando el boceto de un viejo roble junto al río. «Tienes un don innato. No solo dibujas lo que ves, dibujas lo que sientes». Esta obra... Bill se detuvo en una página que representaba una granja abandonada al atardecer. «Me recuerda a un lugar de Francia. Es tan apacible y tranquilo. Tienes un don para capturar la luz, chica. Eso no se enseña en la escuela de arte». Hablaron de sus dibujos, de color y línea, de composición. Ninguno mencionó su silla de ruedas ni la humillación que acababa de sufrir. Le hablaron como artista, como a una igual. Con cada palabra, Madison sentía que sus hombros se enderezaban y que recuperaba el aliento. El dueño del restaurante, Harold, se acercó a su mesa. Se movía torpemente de un pie a otro, limpiándose las manos en el delantal. «Caballeros, señorita», comenzó con voz temblorosa. «Quiero disculparme. Debí haber intervenido antes. Estaba perdido. Hoy todo corre por cuenta de la casa. Café, pasteles, lo que deseen es lo menos que puedo hacer». El coronel Mitchell lo miró con una mirada tranquila pero penetrante. «Acepto, Harold. Pero la mejor manera de disculparte es prometerle que algo así no volverá a ocurrir en tu establecimiento. A nadie». Harold asintió con decisión. «Le doy mi palabra, coronel. Nunca». Dorothy, con los ojos aún rojos de tanto llorar, les trajo 4 tazas de café recién hecho y humeante y una gran rebanada de pastel de manzana con una bola de helado de vainilla para Madison. El restaurante volvía poco a poco a la normalidad, pero algo había cambiado sutilmente. Los clientes de las otras mesas ya no miraban con lástima a Madison. Ahora había respeto en sus ojos. La noticia del incidente en el Riverside Diner se extendió por el pequeño pueblo como un viento otoñal. Linda, la mujer sentada en el mostrador, se lo contó a su esposo, quien a su vez se lo contó a un amigo de la ferretería. Al anochecer, todos lo sabían. Conocían la vergonzosa conducta de los 3 jóvenes y la honorable hazaña de los 4 veteranos. El padre de Tyler, un respetado abogado de la ciudad, escuchó esta historia de su compañero de golf. Esa noche tuvo una conversación difícil con su hijo. No gritó. Su silenciosa y fría decepción fue más terrible que cualquier grito. El castigo fue inmediato e inusual. «¿Crees que la fuerza reside en humillar a los más débiles?», le preguntó a su hijo, mirándolo fijamente a los ojos. «Te mostraré lo que son la verdadera fuerza y el verdadero autosacrificio. Todos los sábados, hasta que termine el curso escolar, serás voluntario en el hospital de veteranos. Fregarás pisos, repartirás comida, escucharás sus historias, aprenderás el significado del respeto aunque tenga que imponértelo». Una semana después, sonó el teléfono de Madison. Su tía, tras escuchar la voz del hombre, llamó a su sobrina, sorprendida. El coronel Mitchell estaba al teléfono. «Buenas tardes, Madison», dijo con su voz tranquila y serena. «Estaba pensando en un viejo colega. Servimos juntos en el cuerpo de señales. Ahora tiene un buen puesto en un importante estudio de animación. Me tomé la libertad de enviarle algunas fotos de tu trabajo». Madison contuvo la respiración.
Quedó muy impresionado, continuó el coronel. Dijo que tienes un sentido de la orientación y un carácter excepcionales. Le gustaría hablar por videoconferencia contigo la semana que viene. No como candidato, sino simplemente para darte algunos consejos, revisar tu portafolio y sugerirte un camino. ¿Qué te parece? Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Yo diré que sí, susurró. Gracias, coronel. Muchas gracias. Pasaron 3 meses. El otoño dorado dio paso al fresco clima preinvernal. En el parque conmemorativo de los veteranos de la ciudad, un grupo de 5 personas estaba sentado en un banco. Madison y sus 4 amigos, el coronel Mitchell, Frank, Bill y Marcus. Las reuniones de café de los sábados en el restaurante se habían convertido en su tradición, pero hoy el clima era demasiado agradable para sentarse adentro. Madison ya no se escondía tras su cuaderno de dibujo. Se sentó erguida, segura de sí misma, y su risa resonó por los callejones del parque. Le entregó a Bill su nuevo cuaderno. «Ya terminé», dijo con una sonrisa. Lo abrió. En la primera página había un retrato del coronel Mitchell. Su porte firme, su mirada sabia y un leve atisbo de sonrisa en las comisuras de sus labios. En las páginas siguientes estaban Frank, capturado en un momento de alegría, Marcus, con su fuerza serena y concentrada, y el propio Bill, con su mirada amable y ligeramente cansada. Los dibujos estaban hechos con tanto cariño y atención al detalle que parecían vivos. ¡Guau! Fue todo lo que Bill pudo decir mientras le entregaba el álbum a Frank. «Niña, eres una hechicera», silbó con admiración. «Ha captado la esencia misma de cada una de nosotras». Pasaron el álbum de mano en silencio y el afecto genuino se reflejó en los rostros severos de los viejos guerreros. «De ahora en adelante eres nuestro artista residente oficial», anunció el coronel con solemnidad cuando le devolvieron el álbum. «Y eso no está sujeto a discusión». Madison sonrió. Su mirada se posó en la portada de su cuaderno de dibujo. El mismo parche de águila y rayo estaba pulcramente cosido. Lo recorrió con los dedos, sintiendo el denso bordado. Ese día, en el restaurante, estas personas habían hecho más que simplemente protegerla de los acosadores. Habían hecho mucho más. Habían mirado más allá de su silla de ruedas y la habían visto. Le habían devuelto la dignidad, le habían dado confianza en sí misma y le habían abierto la puerta a su futuro. Miró sus rostros, tan diferentes y a la vez tan familiares. Se dio cuenta de que ese día había encontrado más que simples protectores. Había encontrado una familia, y con ese pensamiento levantó la cabeza y miró el cielo despejado de otoño, lista para imaginar todo lo que le aguardaba.